Hola, soy Ana. Ahora tengo 53 años y vivo en una casita modesta al borde de Pueblo Azul, donde el río sigue murmurando secretos a las estrellas. Pero esta noche, mientras la luna se cuela por la ventana como una vieja amiga, me encuentro reviviendo aquellos días que me marcaron para siempre. No es una historia de dramas exagerados, sino de un amor sencillo que el destino decidió probar con dureza. Siéntate conmigo un rato. Te contaré cómo una chica pobre como yo aprendió que el corazón a veces late más fuerte en el silencio de lo que fue. Aún siento el peso de esa mochila raída en mi hombro derecho, donde guardaba todo lo que poseía: un par de blusas gastadas, la foto arrugada de mi madre sonriendo en el campo y un puñado de pesos que apenas alcanzaban para el boleto de regreso. Era una noche de tormenta en la Ciudad de México, el año 1998, y la lluvia golpeaba el techo de zinc de mi cuartito alquilado como si quisiera ahuyentarme de una vez. Me detuve en la puerta, con el corazón latiendo como un tambor lejano, pensando, ¿y si vuelvo y todo sigue igual? O peor, si ya no queda nada de lo que soñé dejar atrás. Ese pensamiento me heló la sangre, porque en ese instante supe que no era solo el frío de la ciudad lo que me rompía, era el vacío de haber creído que allí encontraría una vida mejor, cuando en realidad solo encontré soledad envuelta en promesas vacías. Mi vida en el pueblo había sido humilde desde el principio, pero llena de esa calidez que solo los lazos de sangre y tierra pueden dar. Nací en Pueblo Azul, un rincón olvidado en las afueras de Oaxaca, donde las casas de adobe se apiñan alrededor de la plaza como pollos bajo la alita de una gallina. Mi padre, un jornalero que labraba la milpa de don Esteban por un salario que apenas compraba maíz para la semana, me criaba con historias de su juventud, de cómo había soñado con ser maestro, pero la pobreza lo ató a la tierra. Ana, mija, el mundo es grande, pero no olvides de dónde vienes, me decía mientras remendaba mis zapatos con hilo dental, sus manos ásperas como la corteza de un mezquite viejo. Éramos pobres, sí, pero no miserables. Compartíamos todo: la tortilla recién hecha con las vecinas, las risas en las tardes de mercado donde mi madre vendía tamales envueltos en hojas de plátano, y las noches de cuentos junto al fogón, donde el humo de la leña se mezclaba con el aroma de frijoles refritos. Yo era la mayor de 4 hermanos. Después de mí venían Luis, con su risa contagiosa que llenaba la casa como el sol del mediodía, y las gemelas, Rosa y María, que correteaban descalzas por el patio de tierra roja, persiguiendo gallinas imaginarias. Mi madre, con su delantal siempre manchado de masa, era el pilar. Ella cosía para las señoras del pueblo y me enseñaba a enhebrar la aguja con paciencia, susurrando: «El hilo une lo que se rompe, Ana, pero hay que coser despacio para que no se note la puntada». Pero la pobreza no era solo falta de dinero, era una sombra que se cernía sobre cada decisión. Recuerdo las cenas donde el caldo de verduras se estiraba con agua para que alcanzara para todos, y mi padre llegaba exhausto, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, contando cómo don Esteban le había prometido un adelanto que nunca llegó. «Es la tierra, mija, da lo que da, pero a veces pide más de lo que uno tiene», suspiraba él, y en sus ojos veía el orgullo herido de un hombre que quería darnos más, pero no podía. Yo, a los 16, ya ayudaba en el campo, cargando sacos de maíz que me dejaban la espalda curva como un arco, soñando con escapar a la ciudad, donde decían que las luces brillaban como estrellas caídas y las oportunidades no se medían en granos de lote.
Javier era parte de ese mundo desde que éramos niños. Vivía 3 casas más allá, en una choza similar a la nuestra, con un padre herrero que forjaba herraduras para los mulos del pueblo y una madre que tejía rebozos con lana de oveja. Nos conocimos persiguiendo mariposas en el río, él con 6 años y yo con 5. Sus rizos negros revueltos por el viento y una sonrisa que iluminaba más que el sol de mediodía. «Ana, mira, esta es para ti», gritaba, ofreciéndome una flor silvestre aplastada en su puño pequeño, y yo la aceptaba como si fuera un tesoro real. Jugábamos a ser exploradores, cruzando el puente de madera podrida sobre el arroyo, inventando historias de tesoros escondidos en las cuevas del cerro, donde el eco de nuestras risas rebotaba como promesas eternas. A medida que crecíamos, ese lazo se volvió algo más profundo, un hilo invisible que nos unía en las tardes robadas. Él me ayudaba con las tareas del campo, silbando rancheras bajito mientras arábamos la milpa, y yo le llevaba agua fresca en un jarro de barro, nuestras manos rozándose por accidente que no lo era. «Algún día nos iremos de aquí, Ana, a la ciudad, y tendremos una casa con piso de cemento», me decía él, con los ojos fijos en el horizonte. Y yo asentía, creyendo en su voz como en un evangelio. Pero incluso entonces notaba en Javier una ambición que rozaba el orgullo. Hablaba de estudios, de trabajos en fábricas grandes, como si el pueblo fuera una cadena que él estaba destinado a romper. «No como mi pa, que se conforma con el yunque, yo quiero más», confesaba. Y aunque su tono era suave, había en él una semilla de entitlement, de creer que el mundo le debía algo por soñar en grande. La familia de Javier reflejaba esa dinámica de clases que, aunque sutil en un pueblo pequeño, marcaba todo. Don Ramón, su padre, era respetado por su oficio, pero siempre murmuraba sobre los ricos de la capital, que compraban sus herraduras baratas y luego se quejaban de la calidad. Doña Lupe, su madre, guardaba en un cajón de la cómoda los pocos pesos ahorrados para el futuro de Javier, negándose a gastar en un vestido nuevo para la feria del pueblo. «Es por ti, hijo, no por caprichos», le decía ella, y Javier asentía, pero yo veía cómo esa presión lo moldeaba, convirtiendo su sueño en una obligación que lo hacía mirar el pueblo con desdén creciente. Nosotros, los míos, éramos más humildes en expectativas. Mi padre repetía que la felicidad estaba en las raíces, no en las alas, pero Javier parecía destinado a volar, incluso si eso significaba dejar plumas atrás. Cuando cumplí 18, la ciudad me llamó con una promesa falsa. Una tía lejana en México me escribió: «Hay trabajo en una maquiladora, ven, mija, y manda dinero». Mi padre dudó, sus manos temblando sobre la mesa de madera astillada, pero mi madre insistió: «Déjala ir, amor, aquí no hay futuro para ella». Empaqué con el corazón dividido, besando las mejillas saladas de mis hermanos, prometiendo cartas semanales y visitas en Navidad. Javier me acompañó al camino polvoriento donde pasaba el camión, su brazo alrededor de mis hombros como un escudo. «Escríbeme todos los días, Ana, yo te sigo pronto», murmuró, y su beso en la frente fue como un juramento sellado con tierra roja. La ciudad fue un golpe seco, un mundo de ruido y prisa que me engulló como un río caudaloso. Alquilé un cuarto en un vecindario de Tepito, con paredes delgadas donde se oían las peleas de los vecinos y el llanto de bebés sin madre. El trabajo en la fábrica era interminable, 12 horas cosiendo jeans para exportación, el zumbido de las máquinas taladrando mis oídos, mis dedos sangrando de pinchazos que nadie notaba. Ganaba lo justo para comer tacos de la esquina, carne magra con cebolla cruda, y enviar 20 pesos a casa donde mi madre me escribía: «Todo está bien, pero te extrañamos». Las cartas de Javier llegaban irregulares al principio, llenas de planes.
Estoy ahorrando para un curso de mecánica. Pronto estaré contigo. Pero con el tiempo las cartas se espaciaron. Él había empezado a trabajar con su padre, pero soñaba con más. Don Esteban me ofreció un puesto en su rancho grande, pero quiero algo mejor, Ana, no me conformo. Yo respondía con optimismo forzado, describiendo las luces de la avenida Reforma como estrellas artificiales, pero en realidad la soledad me carcomía. Compartía el cuarto con otras muchachas del sur, todas con historias parecidas, sueños rotos por jefes que gritaban y salarios que se evaporaban en renta y deudas. Una, llamada Carmelita, me prestaba su peine roto para desenredar mi cabello después de la ducha fría, y juntas comíamos pan dulce rancio en la azotea, mirando el smog que ahogaba el cielo. «La ciudad te come el alma si no tienes a quién volver», me dijo una noche, y sus palabras se clavaron como espinas. Aún así persistía la esperanza. Enviaba fotos Polaroid de mí frente al zócalo, sonriendo con esfuerzo, y él respondía con dibujos torpes de una casa con jardín. Pero notaba en sus letras un tono nuevo, de impaciencia. «El pueblo es para los que no sueñan, Ana. Yo quiero una vida de verdad». Esa semilla de orgullo que antes parecía inofensiva empezaba a brotar como maleza, enredando nuestras promesas. Yo, meanwhile, lidiaba con las cuentas, un recibo de luz que llegaba atrasado, obligándome a pedir prestado a Carmelita, o las medicinas para mi padre, que tosía en las cartas como si el polvo del campo le hubiera robado el aliento. La clase nos separaba sutilmente. Él, con su oficio heredado, se sentía un paso arriba, y yo, la costurera anónima, empezaba a dudar si mi regreso sería bienvenido. Pasaron 4 años así, en un equilibrio frágil de cartas y remesas. Mi madre enfermó de repente, un dolor en el pecho que el curandero del pueblo llamó pesadumbre del corazón, y supe que tenía que volver. Vendí lo poco que tenía, mi reloj de pulsera por 15 pesos, una falda por 10, y tomé el camión de regreso con el estómago revuelto. El viaje fue un borrón de paisajes secos, el motor rugiendo como un animal herido y yo apretando la foto de mi familia contra el pecho, pensando en Javier. ¿Me esperará aún?, me preguntaba, mientras el sol se ponía en tonos de naranja quemado, tiñendo el horizonte de nostalgia. Llegué a Pueblo Azul al atardecer, el aire cargado de jazmín y tierra húmeda después de una lluvia ligera. El pueblo parecía intacto, la iglesia con su campanario torcido, la plaza donde los ancianos jugaban dominó bajo los laureles y las casas de adobe con techos de teja que crujían bajo el viento. Mi padre me recibió en la puerta, más encorvado de lo que recordaba, sus brazos delgados envolviéndome como ramas secas. «Mija, gracias a Dios», murmuró, y detrás de él mis hermanos corrían, las gemelas ahora adolescentes con trenzas largas y Luis con barba incipiente, todos hablando a la vez sobre la cosecha flaca y las fiestas de la semana pasada. Mi madre yacía en la cama de la sala, pálida como la sábana que la cubría, pero sus ojos se iluminaron al verme. «Ana, mi niña», susurró, extendiendo una mano temblorosa, y yo me arrodillé junto a ella, besando sus dedos fríos. El cuarto olía a hierbas medicinales y sudor, con una vela parpadeando en la mesita de noche. Hablamos poco esa primera noche, solo le conté de la ciudad en susurros, omitiendo las noches de hambre y las lágrimas solitarias, y ella sonrió débilmente. «El amor te trae de vuelta, no el dinero». Al día siguiente, organicé lo poco que pude. Vendí un rebozo en el mercado por unos pesos para comprar medicinas en la farmacia del pueblo vecino y empecé a ayudar en la milpa, mis manos recordando el ritmo del azadón como si nunca hubieran dejado la tierra. Javier, el reencuentro fue como un rayo suave en una tormenta lejana. Lo vi 2 días después, en el mercado, cargando un saco de naranjas para doña Lupe. Estaba más alto, con hombros anchos de tanto martillar en la herrería, y su cabello negro ahora cortado corto, pero sus ojos cafés seguían siendo los mismos,
profundos como el río en invierno. «Ana», dijo, dejando caer el saco con un thud sordo, y por un segundo el mundo se detuvo, el bullicio del mercado desvaneciéndose en un eco distante. Nos abrazamos torpemente al principio, como viejos amigos que temen romper algo frágil, pero pronto sus brazos me rodearon con fuerza y olí en él el familiar aroma a metal caliente y jabón de lavanda. Pasamos esa tarde caminando por el río, como en los viejos tiempos, pero ahora con conversaciones que rozaban lo adulto. Me contó de su vida. Había rechazado el rancho de don Esteban por un curso corto en la capital, financiado por un préstamo de su tío, y ahora soñaba con abrir su propia taller mecánico. «No quiero ser como Pa, atado a un yunque toda la vida», dijo, pateando una piedra al agua, y en su voz había esa nota de orgullo que me inquietaba, como si el pueblo fuera un peso que él solo cargaba. Yo le hablé de la ciudad, de las luces que cegaban más que iluminaban, y de mi madre, cuya tos empeoraba con las noches frías. Volver fue lo mejor, admití, y él tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos como un puente sobre el abismo de los años perdidos. Los días siguientes fueron un bálsamo para mi alma cansada. Ayudaba a mi madre con las medicinas, moliendo hierbas en el metate mientras ella descansaba, y por las tardes me escapaba con Javier al cerro, donde recogíamos moras silvestres y hablábamos hasta que el sol se hundía. Él me besó por primera vez allí, bajo un mezquite centenario, sus labios suaves y urgentes, como si temiera que yo me desvaneciera como humo. «Te extrañé tanto, Ana, no sabes», murmuró contra mi cabello, y yo creí en ese momento que el destino nos había devuelto el uno al otro, que el amor de infancia era lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas. Pero el pueblo, en su quietud aparente, guardaba sus propias corrientes subterráneas. La familia de Javier estaba cambiando, don Ramón había enfermado de la espalda por años de forjar, y doña Lupe hablaba más de el futuro que nunca, contando los pesos en su cajón como si fueran semillas de un sueño ajeno. «Javier es nuestro boleto a algo mejor», me confesó ella una tarde mientras tejía, sus agujas cliqueando como un reloj implacable. Yo asentí, pero sentí un pinchazo de inquietud, como si ese futuro no incluyera espacio para una costurera como yo. Todo cambió una mañana de octubre, cuando el viento traía el olor a lluvia inminente. Estaba en la cocina, amasando tortillas para el desayuno, el vapor del comal subiendo en espirales perezosas, cuando Luis entró corriendo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Ana, ven rápido. Es Ma. El doctor dice que no hay mucho tiempo». Corrí a la casa, el polvo pegándose a mis sandalias, y encontré a mi madre en la cama, respirando con esfuerzo, mi padre a su lado sosteniendo su mano como si pudiera anclarla a la vida. «Mija», jadeó ella al verme, «prométeme que serás feliz, no como yo, atada a esta tierra». Pasé el día entero allí, cambiando paños fríos en su frente y contándole historias de la ciudad para distraerla del dolor. Javier llegó al mediodía, trayendo un ramo de flores del campo, y se sentó al pie de la cama, su presencia un consuelo silencioso. Pero mientras mi madre dormía, él me llevó aparte al patio, donde el sol filtraba a través de las ramas del naranjo. «Ana, tengo noticias», dijo, su voz baja pero excitada. «Me ofrecieron un trabajo en la capital, en un taller grande, con sueldo fijo y chance de ascenso. Salgo en 2 semanas». El mundo se inclinó en ese instante, como si el suelo de tierra se hubiera abierto bajo mis pies. Lo miré, buscando en sus ojos la duda que yo sentía en el pecho, pero solo vi determinación, ese orgullo que tanto admiraba ahora teñido de egoísmo. «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con lo que dijimos?», pregunté, mi voz un hilo tembloroso. Él suspiró, pasando una mano por su cabello. «Es por nuestro futuro, Ana. Con esto podremos casarnos de verdad, tener una casa, no como aquí,
raspando la tierra por migajas. Pero en sus palabras oí el eco de entitlement. Él soñaba en grande, y yo era parte del paquete, no el centro. Esa noche, mientras velaba a mi madre, las lágrimas cayeron silenciosas sobre la sábana. Ella despertó brevemente, apretando mi mano. «El amor no ata, mija, libera», susurró, y sus palabras fueron como una grieta en mi corazón, revelando la traición no solo de Javier, sino de mis propias expectativas. Él me había prometido un nosotros, pero su ambición lo cegaba, convirtiendo nuestro reencuentro en un paréntesis temporal. Me di cuenta entonces, en la quietud de la habitación iluminada por una vela, que el verdadero conflicto no era el destino, sino la forma en que el orgullo nos separa de lo que más queremos. Y con esa realización, algo en mí se endureció, no con rabia, sino con una claridad fría. Tenía que elegir mi propio camino, antes de que el suyo me arrastrara de nuevo al vacío. El amanecer trajo lluvia, un golpeteo constante en el techo que parecía llorar por lo que se avecinaba. Mi madre empeoró rápido. El doctor del pueblo, un hombrecillo con bigote gris y maletín raído, sacudió la cabeza al salir de la casa. «Es el corazón, don Tomás. Rezad por ella». Pasamos el día en vigilia familiar, mis hermanos sentados en el suelo con las rodillas pegadas al pecho, mi padre murmurando oraciones en náhuatl que resonaban como ecos antiguos. Javier se quedó hasta tarde, trayendo sopa de gallina que doña Lupe había preparado, pero sus visitas se volvieron mecánicas, interrumpidas por llamadas a la capital sobre el trabajo. La traición se profundizó esa misma semana, en una cena improvisada en casa de Javier. Doña Lupe había insistido en que fuéramos, para distraernos del dolor, dijo, pero yo vi en sus ojos calculadores algo más. La mesa era sencilla, tortillas calientes, mole de olla humeante y frijoles molidos, pero el aire estaba cargado de expectativas no dichas. Don Ramón, postrado en su silla de mimbre, levantó su vaso de pulque y brindó por el futuro brillante de mi hijo, sus palabras arrastradas por el dolor. Javier, a mi lado, asentía con entusiasmo, su mano bajo la mesa rozándomela distraídamente, como si yo fuera un accesorio en su ascenso. Entonces doña Lupe soltó la bomba, su voz dulce como miel envenenada. «Ana, mija, qué bueno que volviste, pero Javier nos ha contado de tus planes en la ciudad. Volverás, ¿verdad? Con lo que él gane podrán ustedes, bueno, ya sabes, formar algo». Sus ojos se clavaron en mí, midiendo, y sentí el rubor subir a mis mejillas. Javier tosió, incómodo. «Ma, no es así. Ana se queda aquí conmigo», pero su tono era defensivo, y en ese momento vi la grieta. Para su familia, yo era la chica del pueblo, útil para anclarlo a la tierra mientras él volaba, pero no lo suficientemente de ciudad para su nuevo estatus. El orgullo de Javier, alimentado por sus padres, lo hacía verme como un riesgo, una atadura a la pobreza que él rechazaba. Salí de allí con el estómago revuelto, la lluvia empapando mi chal mientras caminaba de regreso. En casa, mi madre había empeorado, yacía inmóvil, su respiración un silbido débil. «Ana», llamó mi padre desde la puerta, su rostro surcado de arrugas nuevas. «Ella pregunta por ti». Me arrodillé bajo la cama, tomando su mano fría, y ella abrió los ojos nublados. «No lores, mija. El amor verdadero no pide sacrificios, los hace por uno mismo». Murió esa noche, en silencio, con la luna testigo a través de la ventana entreabierta. El pueblo entero vino al entierro 2 días después, mujeres con velos negros llevando flores de cempasúchil, hombres con sombreros ladeados murmurando consuelos. Javier estaba allí, su brazo alrededor de mis hombros, pero sentí su distancia como un muro invisible. La presión escaló en los días siguientes, un peso que me hundía como arena movediza. Primero, la casa se volvió un caos de duelo. Mis hermanos callados,
comiendo solo lo necesario, tortillas secas con sal, y mi padre perdido en el campo, regresando con las manos vacías y los ojos rojos. Yo manejaba todo, lavando la ropa de luto en el río, donde el agua fría entumecía mis dedos, y vendiendo lo poco que quedaba de los tamales de mi madre para pagar la deuda con el doctor. Cada noche contaba los pesos en la mesa de la cocina bajo la luz parpadeante de una bombilla, viendo cómo el número menguaba: 15 para la renta atrasada, 10 para las semillas de la próxima siembra. La soledad me golpeaba en oleadas. Carmelita escribía desde la ciudad, ofreciendo volver al trabajo, pero el pensamiento de dejar a mi familia me paralizaba. Javier, mientras tanto, se distanciaba sutilmente, sus visitas acortadas por preparativos para la capital. Una tarde lo encontré en la herrería, empaquetando herramientas en una caja de madera astillada. «Ana, ven, mira esto», dijo, mostrándome un contrato arrugado, sus ojos brillando con ambición. «Con este sueldo, en un año tendremos lo nuestro». Pero cuando le hablé de mi padre, que ahora tosía como mi madre, y de cómo necesitaba ayuda para la milpa, él frunció el ceño. «No puedo quedarme, Ana, es mi chance. Tú entiendes, ¿verdad? No soy como los demás aquí, conformes con poco». Sus palabras fueron un puñetazo suave, revelando el entitlement. Él se veía por encima del pueblo y, por extensión, de mí, como si mi dolor fuera un inconveniente en su gran plan. La segunda escalada vino en la feria del pueblo, una noche de luces de papel y música de mariachi que debería haber sido alegría, pero se volvió espejo de mi aislamiento. Fui con mis hermanos, vestida con el único vestido negro de mi madre que me colgaba holgado en los hombros adelgazados por el grief. Javier llegó tarde, con un grupo de amigos de la capital que había visitado, jóvenes con camisas planchadas y risas estridentes, hablando de autos y empleos en fábricas. Me presentó como mi novia del pueblo, su voz casual, y sentí las miradas, compasión de las vecinas, curiosidad de los extraños. Bailamos una pieza, su mano en mi cintura firme pero distante, y cuando una de sus amigas, una chica de cabello teñido llamada Leticia, se acercó coqueteando: «Cuéntame de la ciudad, Javier, ¿es tan glamorosa?». Él rió, soltándome, para contarle anécdotas que yo nunca había oído. Me aparté al borde de la plaza, sentada en un banco de cemento bajo los laureles, comiendo un elote asado que sabía a ceniza. Luis se sentó a mi lado, su hombro contra el mío. «Hermana, ¿estás bien?». Javier parece distante. Asentí, pero las lágrimas picaban, y en ese momento social, rodeada de familias enteras riendo, me sentí más sola que en mi cuarto de Tepito. El orgullo de Javier lo llenaba de brillo, pero me dejaba en la sombra, como si mi lugar fuera solo de apoyo, no de igual. Esa noche, de regreso a casa, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. Él caminaba adelante, hablando por teléfono de oportunidades, y yo atrás, cargando el peso de un amor. Al día siguiente, el sol salió tibio, filtrándose por las cortinas raídas de la cocina mientras preparaba atole para mi padre, el maíz moliéndose suave bajo el molinillo. No confronté a Javier de inmediato, en cambio, empecé con pasos quietos, estratégicos, como tejer un rebozo invisible que me protegiera. Primero, hablé con mi tía Enriqueta, la hermana de mi madre, que vivía en el pueblo vecino y manejaba una tiendita de abarrotes. «Tía, necesito consejo», le dije por teléfono, mi voz calmada como el agua quieta. Ella vino esa tarde con un mandil manchado de harina y ojos sabios y nos sentamos en el patio con tazas de café de olla, el vapor subiendo en espirales perezosas. Le conté todo, sin dramas, el regreso, el reencuentro, las palabras oídas. Ella escuchó, asintiendo despacio, sus manos callosas entrelazadas. «Ana, mija, el amor no se mendiga, se cultiva donde crece.
Tú tienes manos hábiles. ¿Por qué no empiezas a coser de nuevo, aquí, para las vecinas? Yo te presto el espacio en la tiendita, a cambio de un porcentaje. Su oferta fue un salvavidas discreto, legal en su simplicidad. No venganza, sino autosuficiencia. Acepté, y esa noche saqué la máquina de coser de mi madre del baúl polvoriento, enhebrándola con hilo negro, el pedal crujiendo bajo mi pie como un voto silencioso. Cosí un vestido sencillo para Rosa, midiendo con paciencia, y al día siguiente lo llevé a la tía, quien lo exhibió en su vitrina. Vestidos hechos a mano por Ana, de Pueblo Azul. El siguiente paso fue con mi familia, fortaleciendo los lazos que Javier ignoraba. Organicé una reunión en casa esa semana cuando mi padre empezó a mejorar con el jarabe nuevo, comprado con los primeros pesos de la tiendita. «Hijos», les dije alrededor de la mesa, con platos de enchiladas humeantes que preparé con lo poco de queso fresco. «Ma nos dejó, pero también su fuerza. Vamos a cuidar lo nuestro. Luis, tú con el campo, gemelas, ayuden en la casa, y yo coseré para todos». Mi padre, con voz ronca pero firme, tomó mi mano. «Estás creciendo, mija. Orgulloso estoy». No mencioné a Javier, era mi resolución privada, un plan de timing preciso, esperar su partida, sanar en silencio, reconstruir sin ruido. Con las vecinas fui estratégica también, visitando casa por casa con muestras de mi trabajo, un delantal para doña Carmen, una blusa para la maestra del pueblo. «Es cosido con amor, señora, durará años», decía, mi tono sereno, sin alardear. Ellas, con sus chismes benignos, empezaron a encargar, 10 pesos aquí, 15 allá, y pronto el cajón de mi madre se llenó de billetes doblados. Evité a doña Lupe al principio, pero cuando me cruzó en el mercado, con una sonrisa tensa, respondí con gracia. «Buenas tardes, doña. ¿Necesita algo cosido?». Ella balbuceó una excusa y en su retirada vi el poder cambiar. Yo no era la pobre Ana, era la mujer que tejía su destino. Javier notó el cambio, por supuesto, en nuestras últimas semanas. Venía más, con regalos pequeños, un peine de carey, un pañuelo de algodón, como si intuyera la distancia. «Ana, ¿estás bien? Pareces lejana», preguntó una tarde en el río, sentados en la misma roca donde nos besamos. Lo miré, compuesta, el agua gorgoteando a nuestros pies. «Estoy bien, Javier. Cosí hoy 3 blusas. Las vecinas pagan bien». Él sonrió, aliviado. «Eso es bueno. Cuando esté en la capital, te mando dinero para tu taller». Pero sus palabras eran parches en una herida abierta, y yo asentí, planeando en silencio mi cierre, una carta después de su partida, digna, sin reclamos. Incluí aliados inesperados, el cura del pueblo, don Miguel, un hombre de 60 con sotana remendada y voz como terciopelo. Lo visité en la sacristía, oliendo a incienso y cera, y le conté mi historia en confesión velada. «Padre, ¿cómo suelto sin odiar?», pregunté. Él suspiró, doblando sus manos artríticas. «Con oración y acción, hija. Dios te da manos para crear, no para aferrarte». Sus palabras me guiaron a un plan final: plantar un jardín en el patio, con semillas de albahaca y cilantro que mi madre amaba, un acto de gracia hacia la tierra que nos sostenía. Día tras día regaba las plántulas al amanecer, el rocío en mis dedos un recordatorio de paciencia, mientras el taller crecía, 20 encargos en un mes, pesos suficientes para pagar la deuda del doctor y comprar tela nueva. Mantuve la compostura siempre, no grité, no acusé. Cuando Javier me visitó para despedirse, una semana antes, los recibí en la puerta con una taza de atole, mi sonrisa suave como la espuma. «Cuídate allá, Javier, escribe si puedes», dije, y él me abrazó, ajeno a mi resolución interna. Esa noche escribí la carta en papel de cuaderno.
con letra clara: «Querido Javier, tu camino es tuyo y el mío aquí, con mi gente. Te deseo lo mejor. El amor que tuvimos fue real y por eso lo dejo ir». La guardé para enviarla después, un timing que honraba nuestro pasado sin encadenar el futuro. Mi plan era completo: documentos simples como recibos de ventas archivados en una caja de zapatos, aliados en familia y amigas, y un corazón resuelto en dignidad. La víspera de su partida, el aire estaba cargado de tormenta, nubes grises rodando sobre el cerro como presagios. Javier vino a casa al atardecer, su maleta ya en el camión prestado por su tío, y pidió hablar a solas en el patio, donde las primeras estrellas asomaban tímidas. Mi padre, desde la puerta, me miró con ojos que decían: «Tú decides», y yo salí, el chal sobre los hombros protegiéndome del fresco incipiente. Nos sentamos en el banco de madera astillada, el mismo donde mi madre solía pelar nopales, y él tomó mis manos, frías en las suyas cálidas por el nerviosismo. «Ana, esto es difícil», empezó, su voz quebrándose como grava bajo los pies. «El trabajo es una oportunidad que no puedo rechazar, pero te amo, volveré por ti, lo juro». Sus ojos suplicaban, pero yo vi en ellos el conflicto, el orgullo ganando, el entitlement disfrazado de promesa. Saqué la carta del bolsillo del delantal, doblada con cuidado, y se la extendí. «Léela después, en el camino. Javier, entiendo tu sueño. Es grande, como tú. Pero yo tengo el mío aquí, mi familia, mi taller. No esperes, vuela libre». Él la tomó, confundido, y cuando intentó abrazarme, me aparté suavemente, no con frialdad, sino con la firmeza de quien ha elegido. El clímax llegó en ese instante, no con gritos o lágrimas escenificadas, sino con una quietud que cortaba más hondo. «Ana, ¿es por lo que oíste? Ma y yo solo hablamos del futuro», balbuceó, y en su admisión, la primera grieta en su armadura, vi la realización golpearle. No lo presioné, solo dije, calmada: «El futuro no se construye pisando raíces, Javier. Las mías están aquí, y las tuyas, allá. Adiós, con cariño». Él se levantó, la carta temblando en su mano, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, no de arrepentimiento total, sino de un despertar parcial. El camión rugió minutos después, llevándoselo hacia la carretera polvorienta, y yo me quedé en el patio, el viento susurrando en las hojas del naranjo, sintiendo el peso levantarse como niebla al sol. No fue vindicativo, fue liberador. Las vecinas, que lo vieron partir, me trajeron tamales esa noche, para fortalecer el alma, Ana, y en sus gestos vi el apoyo comunitario que Javier nunca valoró. El pago fue en esa paz inmediata, mi padre durmiendo mejor, mis hermanos sonriendo por primera vez en semanas, y yo cosiendo bajo la luz de la lámpara, el pedal un ritmo constante de sanación. En los meses siguientes, la vida se tejió de nuevo, hilo por hilo, en patrones más fuertes. El taller prosperó, cosí vestidos para la boda de la hija de la maestra, blusas para las ferias, y pronto contraté a las gemelas para ayudar, sus risas llenando la tiendita de tía Enriqueta como luz solar. Mi padre se recuperó lo suficiente para volver al campo, con Luis a su lado, y plantamos más maíz, regándolo con agua del río que ahora parecía cantar en lugar de llorar. Las cartas de Javier llegaron al principio, disculpas entreveradas con noticias de la capital, promesas de visitas, pero respondí breve, digna: «Me alegra tu éxito, aquí todo florece». Con el tiempo se espaciaron y en su ausencia puse límites suaves. Un no a las invitaciones, un enfoque en lo mío. El pequeño acto de gracia vino inesperado, un año después, cuando doña Lupe apareció en la tiendita, encorvada por la edad y el pesar. Don Ramón había fallecido, y Javier, casado ahora con una oficinista de la ciudad, rara vez visitaba. «Ana, mija, ¿me coses un rebozo para recordar?», pidió, su voz temblorosa. Lo hice esa tarde, con hilos de lana suave en tonos de luna y río, y se lo entregué sin cobrar. «Para usted, doña,
por los recuerdos compartidos. Ella lloró entonces, abrazándome, y en ese gesto el ciclo se cerró, no con rencor, sino con perdón quieto. Hoy, sentada en mi porche con una taza de café humeante, miro el río bajo la luna y reflexiono. El amor perdido no es una herida eterna, sino una lección en soltar con gracia, permitiendo que el destino teja lo que el orgullo deshizo. Aprendí que la verdadera resolución moral no está en ganar batallas, sino en caminar erguida cosiendo tu propia historia con hilos de dignidad y raíces profundas. Si esta emotional story te tocó el corazón, como tantas real life stories que compartimos en Her Voices, dale like, deja un comentario con tu propia nostalgia y suscríbete para más relatos calmados que sanan el alma. Gracias por escucharme. Hasta la próxima luna.